nuestra conversación con la persona luminosa de este jueves 12 de junio, pendientes de esa comparecencia del presidente Sánchez en la sede del PSOE. De momento, tiempo para tratar de sobreponernos y conversar con José Luis Masso, director, actor, escenógrafo, todoterreno del arte. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Encantado de estar aquí con vosotros, contigo. En una tarde complicada, ¿eh? Yo te Sí, pido disculpas preventivas, es la radio en directo y estaremos pendientes, pero de momento parece que la cultura siempre es la válvula de escape, José Luis. sí, sí, es lo que tiene la cultura. Es decir, hay que refugiarse en lo que no nos dejan, en este caso en la cultura. Es decir, es lo que podemos hacer que nos evada, que nos lleve a otro mundo, que nos haga soñar o que nos haga no vivir esta realidad. Otros mundos posibles sin corrupción, ¿verdad? Que esto parece Sí. que va tan ligado a la condición humana, José Luis. Esto también en la cultura, en el arte, el teatro lo aborda a lo largo de la historia de múltiples maneras y eso nos hace pensar que va innato a todo esto, ¿no? No se puede escapar de nada No, de yo esto. creo que no, porque desde los textos clásicos, desde Shakespeare, desde Calderón, desde el Siglo de Oro, se habla de la corrupción. Los grandes personajes son los personajes corruptos, los personajes malvados, y eso sigue, y eso es imperecedero, por desgracia del ser humano. Claro, porque uno ve cuando, claro, los textos clásicos al final pasan a la historia y los sigues viendo con ojos de actualidad y dices, vale, pero esto le cambias los nombres y le cambias el contexto y esto está pasando. Bueno, sin duda. Hace ya tiempo hicimos un Castigo sin venganza directamente en la Italia de Mussolini y era de lo más actual. Creían que habíamos cambiado el texto y no habíamos tocado el texto. Fíjate cómo es la cosa y es siempre la cultura siendo también una especie de hemeroteca, ¿verdad? De los Sí. tiempos y los ánimos también de cada historia, de cada etapa, ¿no? Sí, yo creo que al final es decir, la cultura lo que nos va dando es el reflejo de nuestra propia historia, es la que va plasmando en nuestra vida todo lo que va pasando. Y, como has dicho tú, hemeroteca, a lo que se puede uno referir más atrás para poder conocer cuál era el estado de No las te he cosas. preguntado por qué has elegido a Mina para abrir la conversación. Bueno, Mina, entre otras cosas, es porque yo tengo un apego especial a Italia. Es decir, yo amplié mis estudios en Italia, estuve un año viviendo en Venecia y especializándome en teatro de comedia del arte. Y esta canción de Mina habla de grande, grande, de que se puede parecer una persona pequeña, un bambino caprichoso, como dice ella, pero al final se puede ser grande, grande. Y para mí eso es importante, por tanto. Director, actor, escenógrafo, ¿qué fue primero? Lo primero fue actor, actor. Lo primero fue decirle a mis padres, yo quiero subirme a un escenario, dejarme de hablar con mis padres durante una temporada hasta que, porque primero les había dicho que quería estudiar Bellas Artes, me dijeron que eso era una locura, probé el teatro y les dije, quiero ser actor. Y me dijeron, bueno, si quieres Bellas Artes, que por lo menos es una carrera. Y les dije, no, teatro. Entonces fui a decir, lo primero actor. Lo que pasa es que luego ligué todo mi deseo de pintar y de las bellas artes con el teatro. Entonces nacía la escenografía. ¿Qué edad tenías cuando esta conversación con tus padres? Pues tenía 20 años, sí, 19, 20 Ellos lo años. entienden una vez tú te mantienes firme de, oye, yo lo que quiero es ser actor. Sí, de hecho mi padre, y esto lo cuento muy orgulloso, el día que debuté, tuve la gran suerte de debutar en la Compañía Nacional, fue mi debut, se acercó al camerino y me dijo, menos mal que no me has hecho caso. Qué maravilla y qué Sí. suerte también, ¿no, José Sí, sí, Luis? sí, sí, sí. Sí, tengo unos padres maravillosos que me han apoyado, lo han aceptado, he peleado con ellos, pero por una cuestión social, de que ellos no querían que yo pasara hambre o que lo pasara mal, como se piensa siempre. Pero bueno, yo al final les convencí que cuando uno sigue su vocación, que en este caso la mía era el teatro, va a pelear más que si estudia cualquier cosa que no sea su vocación. Se asume precisamente eso cuando uno hace caso a la vocación y además en el mundo del arte, en el mundo del teatro, claro, con la preocupación de los padres de, pero es que esto no te va a dar de comer, hijo mío. Claro, claro, efectivamente. Búscate algo y luego haces eso para divertirte. Yo no, 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 yo voy a hacer esto para comer y luego buscaré algo para divertirme. Pero yo tengo la suerte de que con lo que como puedo divertirme, Pues que eso eso es una es suerte. muy, muy, muy afortunado. Es una suerte, desde luego, y además me decías que conforme vas haciendo ese camino, van haciendo también esa vertiente de escenógrafo. Sí, yo no podía dejar de pintar, es decir, es algo que he hecho desde toda la vida. Cuando iba a hacer la comunión, me corté el pelo para hacerme pinceles. Mis padres me regañaron porque me metí un corte de pelo para hacer un pincel y eso estaba dentro de mí, no lo podía quitar. Cuando me di cuenta cuando conocí el mundo del teatro, me di cuenta que había otro campo abierto que era muy artístico y muy creativo, que era la escenografía, empecé a indagar por ahí. Y al final
cual no había ninguna carrera arreglada hasta que hace ya tiempo salió el estudio universitario, el estudio superior especializado en escenografía. Es decir, Escuela de Arte Dramático, especialización en escenografía. Y además porque va de la mano, tanto además esa faceta, esas dos facetas como la de director que llega, entiendo después, imaginar y crear otros mundos posibles a través de lo que uno ve, de lo que uno interpreta, de lo que uno crea, ¿no? Sí, efectivamente, llega un momento en el que cuando ya estaba tanto haciendo teatro, viendo a mis compañeros, a grandes maestros que he tenido alrededor, quería yo estar un poco más metido ahí y no quería quedarme solo en actora, me interesaba todo lo que ligase al teatro, todo lo que va ligado al teatro, es decir, he hecho ayudantías de dirección, ayudantías de vestuario, dirección, actor, escenografía, pero no lo digo lo digo intentando ser humilde, es decir, no con un montón como que he hecho muchas cosas, sino que todas las cosas que he querido hacer siempre han estado ligadas al teatro, porque me parece que es el espectáculo total. Bueno, el espectáculo total es la ópera. Pero nunca me he quitado, es decir, el dibujo está, la pintura está ahí, la creación de los personajes, la lectura, el trabajo con el verso, el trabajo con la palabra, eso ha estado siempre ligado. Entonces no quería quedarme en una sola cosa. Y así quiero. Y eso es bueno, además, en ese recorrido que tú has dicho, es que he pasado por todo, ¿no? No para presumir, sino como ese ejercicio de conozco bien además todo esto, de picar piedra. ¿Esto Ujú. también ayuda a aterrizar los egos? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Sobre todo porque empiezas a conocer toda la gente que hay detrás. Uno, si se queda solo en actor, puede empezar el ego a dispararse y no hay quien lo baje, llega hasta la luna y no lo bajas. Pero si ves los otros campos, de hecho hay muchísimos actores que dicen que son mejores directores los directores que han sido o que son actores, porque saben lo que pasa por detrás. Y cuando como director hablas con un escenógrafo, ya sabes por dónde trabaja el escenógrafo, en mi caso, porque conozco la escenografía, o cuando tengo que hablar con el figurinista, el que hace el vestuario, yo le entiendo, no quiere decir, quieres hacer grupo siempre, no quieres dejar que los egos viajen solos, porque si no, no tendría sentido el hecho teatral o el hecho del espectáculo. Porque se ven muchos egos, ¿no? Muchísimos, muchísimos más de los que se ven. Hay muchos, O pero los se que ven se pocos. intuyen, ¿no? También. Exactamente, sí, sí, muchísimos. Y a veces hay que pisar. Es decir, yo siempre digo, mira, mi marido me dijo hace tiempo una cosa que era estupenda, y es que me dijo, a ver, tú no estás tocado por la mano de Dios. Dice, tocados por la mano de Dios hay uno o ninguno. Es decir, tú eres un trabajador más, que tienes la fortuna de trabajar en lo que te gusta. Y eso me hace a mí poner los pies en la tierra. Es decir, yo hago un trabajo más. Lo único que tengo mucha suerte que es el trabajo que me Y gusta. además un trabajo tan efímero porque la fama la puedes tener hoy, pero es que igual mañana ya nadie se acuerda de nosotros. Sí, pero no es algo que yo por lo menos busque, yo no busco la fama. Es decir, yo quiero ser muy conocido en la profesión, para que cuando cuando haya un espectáculo, las productores piensen en mí. No me importa que no me conozcan por la calle, es decir, yo quiero ser conocido en mi trabajo, es decir, conocido o reconocido en mi trabajo. José Luis, ¿qué supone debutar en ese teatro, en la Compañía Nacional, con lo que significa además toda una institución, con tu padre ahí? Y no sé, ¿cómo es ese momento sabiendo lo que supone que además cumples un sueño, ¿no? Sí, pues efectivamente tú lo has dicho, un sueño cumplido y realizado porque debuto con una compañía, con la Compañía Nacional, pero con un reparto y con una dirección. La obra la dirigía Pilar Miró. El reparto estaban José María Pou, Emilio Gutiérrez Cava, Adriana Ozores, Carlos Hipólito, Enric Mayó y muchos que me dejo, con el mejor director de fotografía de cine que ha habido aquí en España, que ha sido Aguirre Sarobe, que hacía la iluminación. Y yo estaba como un niño, es decir, yo que solo decía una frase, que era este señor don García es para vos, una frase que acuñaré encima de mi cama, pero no me bajaba del escenario, es decir, no subía a camerino nunca. Yo estaba toda la función mirando todo aquel mundo que me estaba regalando la vida en ese momento, que era vivir aquello. Claro, cuando uno está en esas situaciones, igual no es consciente del todo lo que está viviendo y lo recuerda o es consciente a posteriori. No sé si también tenías la suerte de ser consciente en ese momento de qué pasada todo, qué flipante todo, ¿no? El estar viviéndolo así, el tener a Pilar Miró, bueno, y todos esos compañeros con, Sí. lo que, con los que estabas rodeado. No, no era consciente. Es decir, me gustaba, sabía que estaba en un sitio estupendo, maravilloso, pero lo he valorado mucho ahora. Y lo he valorado sobre todo no con los grandes personajes, sino con la gente esa con la que trabajé, que ahora a lo mejor no son tan conocidos como son Soles Benedicto, por ejemplo, pero que son grandes maestros del teatro, que llevan toda la vida. Y en ese reparto estaban, ya te digo, desde José María Pou, que es mi padrino, lo adoro y
somos muy amigos, hasta gente que no es conocida, pero que llevaban la vida entera en el teatro. Entonces, eso lo valoro ahora, porque para mí valorar a los maestros o valorar a nuestros mayores me parece que es algo fundamental, fundamental. Y estas tres patas del banco de dirección, actor y escenógrafo se han ido dando la mano. Se han ido dando la Se han mano, ido sí, sí, acompañando, sí. enriqueciéndose mutuamente, porque entiendo que cuando mejorabas como actor, también mejorabas como director y escenógrafo, y al revés, ¿no? Sí, no está bien que yo me valore a mí mismo, pero yo creo que si yo me sentía mucho más seguro como director, según iba actuando más, o como actor según iba dirigiendo más, o como escenógrafo, sí. Y al final, incluso haciendo el espectáculo, no total, porque nunca he querido actuar en las obras que dirigía, pero sí dirigiendo y haciendo escenografía al mismo tiempo, sí, eso sí. Y actuar y dirigir a la vez, ¿por qué no? Hay muchos que lo hacen, ¿no? Sí, pero yo no, yo necesito una visión desde fuera y hay un momento en el que es decir, yo necesito controlar, cuando dirijo, controlar el espectáculo. Entonces, si estoy en el escenario, no voy a ser capaz de estar pensando solamente en la interpretación, sino en cómo está quedando el espectáculo. Y siempre va a perder algo. Y de las dos cosas, lo que va a perder es la de actor, seguro. Es decir, si yo estoy actuando y dirigiendo al mismo tiempo, me voy a perder calidad en la actuación. Lo he hecho como ayudante de dirección, es decir, he sido ayudante de dirección y actor al mismo tiempo. Y al final se ha visto en detrimento la interpretación. Son las 4:18, muy pendientes de esa rueda de prensa, de esa comparecencia de Sánchez, que ya está en Ferraz, que estaba prevista para las 1:15, se pasa 3 minutos, vamos a contarla en cuanto suceda. De momento, en nuestra conversación con el director, actor y escenógrafo José Luis Masó, suena hasta ahora. Va al cole, a mi Sí. época de adolescente. Yo era un fanático absoluto de Kiss, me hace muchísima ilusión que pongáis esta canción, tan fanático que los profesores llamaron a mis padres para decirles que me retirasen los discos de Kiss porque no hacía más que poner Kiss, Kiss, Kiss por todas las carpetas. Era un auténtico fanático. Ah, eras de carpeta. Sí, sí, era de carpeta con fotos, de carpeta forrada con fotos, tapando el pudor, como decía la canción. ¿Y en los pósters también en la habitación o eso Sí, no? sí, ¿Sí? sí. ¿A quién tenía? A Kiss, a Bowie, a la ELO, a la Electric Light Orchestra y a los Beatles. Esa era mi habitación. Y cuando los profesores lo cuentan a tus padres, ¿te lo quitan? ¿Te quitan los discos? No, me los apartan, pero me dicen que ya está bien, que ponga un poquito más la cabeza en los estudios. Que todo en exceso es malo, Y ¿no? que deje de pintarme la cara, claro, porque a mí me atrae Kiss, entre otras cosas, porque es uno de los grupos rock más teatrales que hay, con las caras pintadas, con esos espectaculazos. Yo todavía no sabía que iba a ser actor, pero yo ya flipaba con Kiss. De toda esta trayectoria, José Luis, de la que sigues formando parte, ¿hay algún momento de estos de decir, yo nunca imaginé que fuera a encargarme de, y de repente te ves viviendo un momento que para ti es histórico? Eh, pues mira, hubo un espectáculo que no giró mucho, pero para mí era un momento muy importante en mi carrera, que era, bueno, había dos, los dos han sido ligados a la misma persona, José María Pou, que es el que digo que es mi padrino y al que le debo muchísimas orientaciones de mi carrera. Uno es en Turquía, donde a él le llaman para dirigir un espectáculo y él me lleva como ayudante de dirección y al final firmamos los dos el espectáculo porque consideraba que la ayudantía era grande, y el otro es con él mismo en un espectáculo en el que estaban Maribel Verdú, Ariadna Gil, Emma Suárez y Alex García y Fernando Cayo. Yo creía que ahí sí que era consciente de que estaba en un pedazo de reparto con un grandísimo director y señor del teatro que era José María Pou. El espectáculo no fue luego muy visto, aquí sí vino al Teatro Cuyás, pero para mí fue un momento muy importante, trabajando con gente de teatro y de cine al mismo tiempo. Es decir, vivir unos ensayos con Maribel Verdú y al mismo tiempo con Fernando Cayo era una maravilla, era un placer y decía, sí, no me he equivocado, papá, efectivamente, menos mal que no te hice caso. En esos momentos, por ejemplo, fuera del escenario, ¿no? Con grandes nombres, no sé si uno acaba por desvirtualizar, bueno, por bajar del pedestal, mejor dicho, a esos referentes, y se pueden dar también conversaciones y aprendizaje más allá, pues, de esos ecos que hablábamos, o bueno, de saber que al final son figuras muy reconocidas con las que uno tiene la suerte de trabajar y de aprender. ¿Se producen esos contextos o hay ciertas distancias? No,
yo siempre he tenido la suerte que con los grandes que he trabajado, si son grandes, son humildes, pero muy humildes. Es decir, la gente grande con la que yo me he estado viendo o con la que he coincidido es gente en el fondo muy humilde. Ellos cortan la distancia. Es decir, los buenos cortan la distancia en el primer apretón de manos. En el primer apretón de manos dejan, sin decirlo, dicho, somos normales y estamos aquí para trabajar. Y esto me ha pasado con los auténticos, con los grandes. Luego están los acomplejados que necesitan marcar distancia para hacerse notar, ¿no? Efectivamente. La mayoría de estos que se hacen notar al final son acomplejados o gente con muy poca seguridad o que quieren ser más, y suele ser gente que critica todo. Pero no, los que tienen un arte de verdad y un arte grande, y aquí en las islas me he encontrado con muchos muy grandes, son gente muy humilde, muy humilde. José Luis, si tuviéramos que hablar, siempre que pasa gente del mundo de la cultura, lo preguntamos, ¿no? Porque al final son visiones de gente que está en activo, que tienen pues carreras muy amplias, muy variadas, muy diversas. Si tuviéramos que pasar un test de salud a la cultura, al teatro en particular, ¿pasaríamos? A ver, el teatro es el gran enfermo de toda la vida. Es decir, siempre se dice, el teatro se morirá. Uy, el teatro con el vídeo se muere. Uy, el teatro con el cine se muere. La radio también lleva muriéndose toda la vida. Claro, es justo lo que te iba a decir. Yo creo que el teatro es casi hermano en ese sentido. Están compartiendo casi, si no habitación de hospital, ahí, pero están toda la vida juntos. El teatro no se morirá nunca. Será un enfermo constante, pero revive y revive y revive. Y no hay, por ahora, no hay nada, ni siquiera la IA, la inteligencia artificial, ni siquiera cualquier tipo de cosa. No se me ocurre algo que pudiese acabar con el teatro. Sí se me ocurren cosas que pudieran acabar con el cine o con la televisión, pero no con el teatro. Es lo mismo que con la radio. Con la voz no podemos acabar nunca. Es decir, podemos acabar a lo mejor con la imagen, pero con la voz no. Entonces, ni la radio ni el teatro creo que acabarían nunca. Y los públicos, porque decimos, es que los jóvenes no leen, es que los jóvenes no van al teatro. Esto parece también, o los jóvenes no escuchan la radio, aquí hay otro paralelismo igual. Estamos constantemente, pero no sé si es algo generacional, que nos olvidamos de que siempre ha sido así y luego ya con la vida se van enganchando, sí. o no, o es que efectivamente pues la gente no le interesa lo que contamos. No, yo creo que hay dos cosas. Una, que es verdad que hay una parte de la educación de los jóvenes y parte de los colegios en las que no se enseña eso. Es decir, yo consumí cine porque había un cineforum en mi colegio y por eso empecé a consumir cine. Y en los colegios está eso un poco dejado. Pero luego sí que es verdad que hay otro momento en el que según te vas haciendo mayor vas acercándote. Y eso de que los jóvenes no van al teatro se dice mucho, pero luego no es verdad. Es decir, luego vas al teatro y hay mucha gente joven. También depende de los espectáculos, lógicamente. Y ya no hablo de los musicales, sino obras comprometidas, obras serias, y de repente ves que hay gente joven. Hay mucha más gente joven de la que imaginamos. Y en los que se van incorporando también a ser actores, a ser escenógrafos, también se va notando también que llegan con ganas, que llegan con curiosidad, Sí. que llegan con otras visiones. Sí, llegan queriendo comerse el mundo con otras visiones, y esos son los momentos en los que nosotros tenemos que bajarnos de ese pedestal, si quieres decir, para escucharles, oírles y aprender de ellos, de los jóvenes. A mí me encanta estar ligado siempre a la juventud, a la educación, todo esto, por lo que podemos aprender. José Luis, ¿y ahora en qué andas? Pues mira, estoy ahora colaborando con mi gran amigo Rafael Rodríguez de 2RC Teatro en un espectáculo que está haciendo familiar, que es sobre la tempestad de Shakespeare, y estoy llevando lo que es la coordinación artística, todo es la estética, la coordinación de vestuario, el espacio escénico y sobre todo estar al lado de la persona que me hizo aterrizar a mí en estas islas, que es Rafael Rodríguez, sin dudarlo. ¿Cómo fue la primera vez que llegaste aquí? Pues mira, cuento una anécdota muy rápida. Vine diciendo, qué bien, aquí se puede actuar en cholas, se puede venir a trabajar en cholas. Y eso lo cuento siempre en otros sitios. Y es verdad, es decir, aquí he sido tratado con los brazos abiertos desde el primer momento que llegué. Y no solo por Rafael, que ya lo conocía en Madrid, sino por todas las personas que he visto de la cultura y de la nueva cultura. Es decir, yo adoro las islas. José Luis, te voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea. Hola, Tomás. Hola, Andrea, José Luis. ¿Qué tal? Porque siempre sometemos, y no avisamos, por supuesto, a nuestros invitados a un test final. Estoy viendo ya. Bueno, tranquilidad. Hay que responder de manera breve, pero podemos matizar, ¿vale? Ok. ¿Estás preparado? Venga. ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que te subiste a un escenario y te temblaban más, las piernas o las paredes? ¿O las? O las paredes. Las piernas. ¿Y recuerdas esa primera vez? Sí. En una obra de teatro, Los árboles mueren de pie, en el colegio con 15 años. ¿Qué te inspira más, un texto, una imagen o la música? La música. ¿Qué animal serías y por qué? La cebra. ¿Por qué? Porque me parece que entre los caballos es la rara.
Muy buena respuesta. Y ahora, en este caso, va a hacer las preguntas la inteligencia artificial. No sé si sueles utilizarla, cómo te llevas con ella. Sí, yo me llevo bien. Yo creo que ¿Mm? todo esto es bueno y es avance, sí, sí. Vamos a escuchar a ver quién se ha Vamos a ver. acercado hoy. Buenas tardes, soy Jonay, encantado de conocerte, José Luis. ¿Estás preparado? Sí, ¿Qué fue primero, el director, el actor o el escenógrafo? primero el actor. ¿Cuál es tu lugar feliz dentro de un teatro? ¿El escenario, la platea o entre bambalinas? El escenario. Es que le está, le está cambiando la voz. Tengo que despertar. Está de la adolescencia y le debe estar cambiando la voz a la inteligencia artificial y tiene los gallitos que le salen. Déjame explicar lo que lo acaba. Es que claro, José Luis estará flipando. Es que la que solemos utilizar habitualmente hoy pues ha fallado, porque hoy no estaba funcionando, se ha caído, ¿vale? Solemos tener otra voz. Y, Ay, por eso se está y la riendo. única. Digo, pero esta voz de adolescente. Solemos tener otra voz, pero como siempre decimos, a veces falla, es lo que hay, entonces he tenido que buscar otra alternativa, ¿vale? Y se me ha olvidado comentárselo a nuestro compañero y Tomás. Se estaba riendo. Sí. Realmente suele ser una voz más real. Pero bueno, creo que ya no. Vamos ya por la tercera o por la segunda. Si una escenografía pudiera oler, ¿a qué olería la tuya? Olería a telón usado. ¿Un objeto que siempre te acompaña en los ensayos? Un trozo de una piedra de cuarzo. Ah, bueno. ¿Aprobado? Aprobado, aprobado. Y has vivido tú, José Luis, la primera voz en el periodo de adolescencia de ser adulto. Esta voz no está tan aprobada. No, bueno. Bueno, Andrea, gracias. Gracias. Bueno, pues la inteligencia artificial que tú aquí decimos siempre que está sometida a nosotros, José Luis, porque de momento, y yo me atrevo a aventurar esto, la inteligencia artificial no es capaz de emocionar, ni en lo que escribe ni en lo que dice. No. Detrás de la inteligencia artificial tiene que haber un ser humano para que te emocione o para que llegue. Yo creo que la inteligencia artificial por sí sola, en lo que a nosotros respecta de la cultura, todavía no funciona. Ni creo que funcione. Te digo un apellido y me dices que te evoca. Venga, a ver si puedo. Caprile. Hermano. Hermano, Lorenzo es mi hermano. Lo digo porque lo dice él, es decir, porque él siempre dice, bueno, tú que eres como mi hermano, de hecho le puedo imitar porque él no le molesta. A ver, a ver. Él dice, bueno, José Luis, tú que eres como mi hermano, la verdad es que no puedes decirlo sin problema, de verdad, José Luis. Lo quiero muchísimo, lo quiero mucho. Hace muchos años nos juntó el teatro en su debut como figurinista, estaba yo en la Compañía Nacional, y a partir de ahí hemos ido de la mano y cada vez esa mano la hemos apretado más fuerte, hasta hace poco que le he comisariado una exposición muy grande en Madrid, muy bonita, y ha sido un verdadero placer. Has visto que además me pongo como serio cuando hablo de Lorenzo, porque lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Este es uno de los que te digo que con todo lo grande que es la persona más humilde que te puedas echar. Y como yo, lo que más le gusta es ir en cholas. Siete en casa entonces, ¿no? Cuando está por aquí, cuando Sí, viene. sí, aquí se escapa siempre. Y siempre me dice, ay, José Luis, por favor, llévame aunque sea en la maleta. Y yo, Lorenzo, pero no, tú llévame. Qué maravilla. Bueno, desde luego, esa suerte de compartir y de aprender, ¿verdad? Que esto creo que nuestras profesiones nos permiten aprender mucho todo el tiempo y de tanta gente tan diferente. Sí, mira, y aprovechando lo que me has dicho de Lorenzo, Lorenzo vino conmigo aquí una vez y entró al Kilo de San Bernardo, y lo que más le gustó fue hablar con toda la gente de los mostradores del Kilo, y salió diciendo, he aprendido una lección tremendo de elección de telas, porque él no tiene estas telas de carnaval que tenéis aquí. Es decir, que siempre estás aprendiendo. No sé si me he ido un poco de tu pregunta, pero es un poco, es decir, estás aprendiendo constantemente y aprendes de los que están al lado. Son las 4:30 de la tarde. Luis. Bueno, es Mina, es lo de que hablábamos antes, es Italia. Sí, es decir, me llevaría en todo caso, sí, es la que hemos oído antes al principio, pero no pasa nada porque yo te cuento toda. Vamos a escuchar la siguiente, la que teníamos para acabar. Aquí está. A esto sí me lleva otro.
En la ópera se aúna la música, la palabra, la interpretación, la luz, todo es el espectáculo total. Y me lleva a mi marido, que es la persona que a mí me mueve más, porque es a través de él, que es una persona ajena a la cultura, como profesional, yo he conocido la ópera. Y recuerdo, llevo 32 años junto con él, y recuerdo cuando empezábamos que me ponía este aria y no sigo hablando porque se me saltan las lágrimas a mí rápido, pero es verdad que mi marido es una persona que me mantiene con los pies en la tierra y sobre todo que me da la estabilidad emocional que la gente de la cultura la perdemos mucho. ¿Hay secreto para el amor, para que dure, para que dure? Sí, bueno, secreto no, yo lo cuento siempre. A mí mi amor dura porque yo, por dos cosas. Una, porque nunca me he perdido el respeto con él, ni él conmigo, nunca, nunca, nunca. Y la otra, porque yo me sigo riendo mucho con él. Es decir, yo me sigo muriendo de risa sentado en el sofá viendo la tele, dice una tontería y yo me río o la digo yo. Y yo creo que esas dos cosas son importantes, reírse y no perderse el respeto. Qué suerte, qué maravilla. Sí, ahí soy muy afortunado. José Luis Masó, director, actor y escenógrafo, y la actualidad además nos ha permitido mantener nuestra conversación, Sí. cosa que me alegra enormemente porque teníamos muchas ganas de compartir contigo este ratito aquí en la Radio Canaria. Y a mí también me apetecía mucho venir y estaba con los dedos cruzados. Por favor, que se retrase el presidente. Si se ha retrasado tanto, que se retrase un poquito más. Pues claro, pues lo ha hecho, lo ha hecho. José Luis, cuídate mucho. Muchísimas gracias y así lo haré.